Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Literalmente dice, y es la fe de las cosas esperadas, la certeza, y la prueba de los hechos no vistos. Y para que entendamos lo que significa esta definición, a continuación se nos brinda el primer ejemplo, llevándonos al Génesis capítulo 1, al comienzo de la Biblia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso quiere decir que la fe es estar convencido de hechos que no se ven, o no fueron vistos ni por mí ni por ningún ser humano. Pero el hecho de que yo no hubiera estado ahí al comienzo, cuando Dios creó el universo mediante la palabra de Dios, eso no significa que esos hechos no sean reales. Por eso recalca, es por la fe que nosotros entendemos, en el sentido de que tenemos la certeza y la seguridad de que el universo y todo lo que contiene fueron creados por Dios, empleando para ello Él su santa palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso, en Hebreos 11:1, se enseña que la fe no consiste solamente en conocer los relatos, las historias bíblicas, sino en tener la confidente certeza de que Dios cumplirá con sus promesas. Fe significa la confianza en Dios, la certeza de que Él nos da su gracia, y no solo el conocimiento de los sucesos históricos que también poseen los diablos. Así enseñamos los luteranos en la Confesión de Habsburgo, el artículo 20. Además, cabe agregar que en Hebreos 11:1 tiene en sí mismo una definición de la fe que posee dos partes. ¿Qué significa esto? Que la primera parte del versículo 1 liga la fe con la esperanza, que sigue a la fe. Porque dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y al decir esto, conecta la fe al futuro, a lo que está por venir, a lo que está delante nuestro. Por eso dice, lo que se espera. En cambio, la segunda parte de esta definición de la fe se conecta más bien al pasado, al principio de todo, al Creador. Y por eso habla que la fe también es la convicción de lo que no se ve. Siendo así, en Hebreos 11:1, la fe aparece ligada al concepto del tiempo. Por un lado, una fe que está anclada o fundamentada en el Dios Padre Creador de los cielos y de la tierra, que en el pasado creó el universo y a todas sus criaturas, tanto visibles como invisibles, como dice el credo niceno, mediante la palabra de Dios. Y, por el otro lado, también, una fe que mira hacia el futuro, hacia la encarnación del Hijo de Dios, hacia Cristo, autor y consumador de nuestra fe. De manera que la fe se relaciona con las cosas presentes y futuras y recibe en el presente el perdón de pecados que se ofreció en la promesa. Por eso es que dirá un poco más adelante en Hebreos 12:2, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor de nuestra fe, porque Jesús es la palabra de Dios, el Hijo que estaba ahí ya en el principio como co-creador junto al Padre. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 lo confirma. Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. Y San Juan añade, en el capítulo 1 de su Evangelio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Jesús es consumador de la fe. Significa que su Espíritu Santo, quien nos dio el don de la fe al oír la palabra, es quien también mediante la misma palabra y el perdón de los pecados, la acrecienta y fortalece. Hermanos, entonces, según Hebreos 11, la fe verdadera es confiar y creer en la Santa Trinidad, en Dios Padre Creador, en Dios Hijo Jesucristo, y si bien no se le menciona directamente, también fe en Dios Espíritu Santo. Porque recordemos que es el Espíritu Santo quien obra en nosotros la fe en el Padre y en el Hijo. Y es el Espíritu Santo quien da testimonio del Padre y del Hijo en la Sagrada Escritura, la Biblia. Confesamos esto en el Credo Niceno, que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas. Y en el Credo Apostólico decimos: creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, en el seno de la Virgen María. Y nosotros, la Iglesia, creemos en un solo Dios, en tres personas. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Jesús añadió también, enseñándoles a estos bautizados que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, si consideramos en la definición de fe también estas palabras del Señor Jesús, la fe nuestra, de la Iglesia del Nuevo Testamento, es fe en la parusía, es decir, fe en la segunda venida de Cristo. Un Cristo que, mientras viene, está con nosotros, con su Iglesia, nutriéndola y alimentándola en la fe mediante la palabra de Dios y el sacramento del altar. Jesús les dice: yo estoy con vosotros todos los días, por mi palabra y Santa Cena, incluso hasta el fin del mundo. Qué grande y preciosa promesa del Señor Jesús hacia ustedes. Y qué maravillosa es nuestra fe cristiana. Una fe tal que brinda ayuda, consuelo, auxilio, fortaleza espiritual, certeza y seguridad, y plena esperanza en Dios y en Cristo, a cada día, en cada circunstancia o momento, hasta que Jesús venga en gloria. Por eso San Juan no duda en afirmar en su primera carta: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, bautismo y Santa Cena. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, bautismo y Santa Cena. Y el Espíritu es el que da testimonio por la palabra, porque el Espíritu es la verdad. Primera Juan capítulo 5, versículo 4 al 6. Hermanos, una vez vista y entendida qué es la fe, es que podemos comprender mejor también los ejemplos de fe que brinda Hebreos 11. El primero que menciona como héroe de la fe es al segundo hijo de Adán y Eva, a Abel.
Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Como recordarán, en Génesis 4, ambos hermanos, Caín y Abel, ofrecieron sus ofrendas ante Dios, pero a Dios le agradó solamente la ofrenda de Abel, porque por la fe Abel ofreció a Dios, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, justo por la fe. Y como era justo por su fe, el sacrificio que hizo agradó a Dios, la ofrenda que hizo. No en el sentido de que por medio de esta obra haya obtenido remisión de pecados y gracia, sino por cuanto ejercitó su propia fe y la manifestó a los demás, incluso invitándolos a que también ellos creyeran. Porque el Evangelio enseña que nuestros sacrificios espirituales son agradables a Dios porque nacen de la fe y se hacen por causa de Cristo. Sin embargo, el ejemplo de fe de Abel despertó la envidia de su hermano Caín, quien por esta razón terminó matando a su hermano. Así Abel fue el primer mártir de la Biblia y también el primer mártir de la historia de la iglesia por la fe sola. Si llamamos aquí iglesia a los que confiaron y creyeron en Dios, uno y trino como nosotros, pero incluso antes de la venida de Cristo, en el Antiguo Testamento. Abel alcanzó premio de mártir. Hermanos, aquí vemos anticipada la traición de Judas a Cristo Jesús, que con un beso, por así decir, apuñaló por la espalda a nuestro Salvador, el cual como cordero fue llevado al matadero y sacrificado en nuestro lugar, por nuestros pecados, en el altar de la cruz. Por eso la muerte de Abel es un testimonio viviente de la pasión de Cristo. Es un tipo o prototipo de la pasión de Cristo. Abel es un héroe de la fe porque su vida y muerte señalan al gran superhéroe de nuestra fe, Jesucristo nuestro Salvador. Siguiendo un poco más, el segundo ejemplo o modelo de la fe que nos presenta Hebreos 11 es el patriarca Enoc. Pero, ¿quién era Enoc? En Judas 14 dice, fue el séptimo desde Adán. Y al parecer fue un predicador de justicia, uno que anunció la voluntad de Dios y denunció el pecado de su generación, que después perecería en el diluvio. Él llamó al arrepentimiento. La carta de Judas al final del Nuevo Testamento dice, versículos 11 y 14 y 15 y 16, «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles, para hacer juicio contra todos y poner en evidencia a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que han hablado contra Dios. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho». Enoc vivió rodeado de gente así, y sin embargo se mantuvo firme en la fe cristiana. Su vida aparece resumida en Génesis 5, versículo 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios.
Hebreos 11 también lo confirma en el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto, o sea, fue trasladado o llevado al cielo para no ver muerte. Al igual que siglos después, el profeta Elías, que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y Enoc no fue hallado porque le traspuso Dios. Pero antes de que fuera llevado al cielo, antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc caminaba con Dios, es decir, era amigo de Dios, tenía comunión con Él, oraba a Él, confiaba en Dios como su amigo, y Dios consideraba también a Enoc un amigo. Como Jesús les dice a ustedes, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15. Confianza en Dios es tener amistad con Dios en Cristo. Cuando no hay fe, es porque se perdió la amistad con Dios, porque en su lugar tal vez uno se ha hecho amigo del mundo, dejando la amistad de Dios. Es lo que pasa hoy día. Gente que se olvida de Dios, le da la espalda a Dios, reniega de Dios. Hermanos, vivimos tiempos muy semejantes a los de Enoc, previos al diluvio, en donde unos pocos caminaban en aquel tiempo y unos pocos caminamos hoy con Cristo, nuestro Dios amigo. Pero, como dice en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Enoc es, en este sentido, modelo o héroe de la fe para nosotros también. Modelo de fe en un tiempo de apostasía, porque él vivió su fe en un tiempo de falta de fe y de falta de amistad con Dios, semejante a nuestro tiempo también. Y estos ejemplos están puestos en la Escritura para nuestro consuelo y ánimo. Y así, increscendo, llegamos al tercer y gran ejemplo que vamos a ver hoy. Llegamos al tercer y último ejemplo, que es Noé. Entre Enoc y Noé, el mundo se puso cada vez peor. La humanidad se corrompía más y más a causa del pecado y la maldad del hombre, a tal extremo que en el mundo antediluviano, el mundo antes del diluvio universal, llegó el momento en que apenas Noé y su familia eran cristianas, por así decirlo. ¿Y quién era Noé? Era el bisnieto de Enoc. Miren, Enoc tuvo a Matusalén, este tuvo a Lamec y este a Noé. Génesis 5, 22 al 29. Entre Enoc y su bisnieto Noé, hasta el diluvio, habían pasado cerca de 969 años. En ese lapso de tiempo, el mundo se volvió extremadamente malvado y perverso. En Génesis 6 leemos: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, que era un varón justo, era perfecto, con Dios caminó Noé. Y lo que vemos es que la fe en Dios salva, porque Dios avisó a Noé y lo preparó para el diluvio.
En Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido, o sea, fue instruido, fue avisado, se le fue revelado por Dios acerca de cosas que aún no se veían, pues no habían sucedido, con temor reverente preparó, construyó el arca en que su casa, o sea, su familia, se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia que viene por la fe. Lamec, su padre, le puso a Noé este nombre, que significa consuelo o descanso. Dice Génesis 5:29, y llamó su nombre Noé, diciendo, este niño nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé, con su nombre, es un tipo de Cristo, señala a Cristo, el verdadero consuelo de Dios para nosotros, para la humanidad. Jesús es nuestro descanso en el Señor también, porque podemos descansar y confiar en su sacrificio de amor en la cruz en pago completo por los pecados de la humanidad, de los tuyos y de los míos. Noé es héroe de la fe porque esperó en el Señor, en el arca con su familia, 1 año, hasta que las aguas del diluvio bajaran. Así también nos enseña que la fe verdadera espera con paciencia en su Señor. La fe es ese descansar en la obra de Dios por nosotros. Noé solo tuvo que esperar, si bien tuvo que esperar mucho, y luego salió del arca. Pero Dios lo hizo, lo llamó, le avisó, le dio instrucciones de cómo construir el arca. Preservó y salvó a su familia del castigo y finalmente lo bendijo y le dio la promesa del arco iris, de que nunca más habría un diluvio condenador así sobre la tierra. Hermanos, de la misma manera, Dios nos bendice en Cristo. El castigo divino que nosotros merecíamos por nuestros pecados recayó sobre Cristo en la cruz, a fin de que nosotros no nos perdamos, sino que seamos salvos por la justicia de la fe, por el perdón de los pecados que Cristo logró para nosotros. Al igual que Noé, sin nosotros tener que hacer alguna cosa, fuimos bautizados en Cristo para vida eterna. El santo bautismo es nuestro diluvio salvador, porque allí pasamos a través del agua de muerte a vida eterna, de condenación a salvación. El diluvio es una figura o anticipo del bautismo. En cada caso, el agua ligada a la palabra de Dios salva. El mundo fue purificado cuando Noé y su familia fueron levantados por el diluvio. Pero en el bautismo de Cristo es mucho más grande que el diluvio de Noé. El diluvio de Noé fue un diluvio de ira, pero el bautismo es un diluvio de gracia, dice Lutero. El bautismo es un diluvio de gracia, como está escrito en 1 Pedro 3. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, o sea, que tiene una estrecha relación con el diluvio, ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. El bautismo ahora nos salva. Cuando Dios salvó a Noé y a los suyos mediante las aguas,
lo convirtió en signo, o sea, en sombra, en tipo, en figura, de lo que acontecería en la liturgia bautismal. Así, al ser bautizados, es que hemos sido incorporados al arca de la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. A través del bautismo hemos sido incorporados a la comunión de los creyentes, aquellos que como Abel, Enoc y Noé tienen fe y certeza y seguridad en el Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él sea todo honor, toda alabanza y gloria en Cristo Jesús para la vida eterna. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, cuide y guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús para la vida eterna. Amén.